Sí, está bien. Ujú. Bueno, está bien. Ok, veamos. Bueno, entonces tenemos el problema inicial, ¿verdad? Que dice que los triángulos A, B, C y D, E, F están a razón de 1 a 3 y nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es la razón entre las áreas de esos triángulos? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el área, tenemos que recordar cómo se calcula el área de un triángulo. El área de un triángulo se calcula de la siguiente forma. El área del triángulo es base por altura partido por 2 o dividido entre 2. Ahora otra cosa que debemos de tener en cuenta es que si los triángulos son semejantes, tienen una razón de proporción de 1/3 sus segmentos, ¿verdad? Entonces significa que AB es a DE, BC es a EF y AC es a DF, ¿sí? Y su razón de proporción es de 1/3. Bueno, vamos a utilizar una simbología nueva para calcular el área de los triángulos. Por ejemplo, en este momento vamos a calcular el área del triángulo ABC. Para calcular el área del triángulo ABC, colocamos en paréntesis y escribimos los vértices que están en mayúsculas, los vértices ABC. Entonces, acá estamos entendiendo que estamos calculando el área de un triángulo, porque un triángulo tiene 3 vértices, ABC. Bueno, y entonces el área del triángulo ABC va a ser de la siguiente forma. Identificamos su base es BC y su altura es AB. ¿Por qué? Porque AB forma un ángulo de 90 grados con BC, un ángulo recto. Entonces, BC es la base y AB es la altura. AB es la altura porque forma un ángulo de 90 grados con BC. Esa es la definición de altura. Entonces, calculamos el área del triángulo ABC, que sería el segmento BC, que es la base, BC, por la altura, que es AB, entre 2. Ahora escribimos en paréntesis y eso significa área del triángulo DEF. El área del triángulo DEF, ¿cómo se calcula? Bueno, observen lo siguiente. Tenemos el triángulo DEF, cumple lo siguiente. DE forma un ángulo de 90 grados con EF. EF es la base. Como DE forma un ángulo de 90 grados con el segmento EF, entonces DE es altura del triángulo. Entonces, como la base es EF, coloco EF por la altura que es DE. Por la altura DE. ¿Sí? Y eso lo divido entre 2. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me pide la pregunta? ¿Cuál es la razón entre las áreas? Entre la área, ¿verdad? Entre las áreas sería en este caso. ¿Cuál es la razón entre las áreas? Bueno, hago lo siguiente. Hago lo siguiente. Voy a colocar el área del triángulo. Voy a colocar el área del triángulo ABC en razón del área del triángulo DEF. Y esto aquí va a ser igual. ¿Cómo hemos calculado el área del triángulo ABC? Es el segmento BC por AB entre 2. Entonces colocamos sus resultados. Y sería el segmento BC por AB sobre 2 entre el área del triángulo DEF. Bueno, entonces sería EF por DE entre 2. Y luego, ¿cómo se calcula esa fracción? Estamos dividiendo dos fracciones. Entonces se hace lo siguiente.
Los extremos se multiplican con los extremos. Entonces esto va a ser igual, ¿sí? A escribir 2 por BC por AB entre. Ahora vamos a multiplicar los medios con los medios, que sería 2 por EF por DE. ¿Sí? Y observen que tengo 2 entre 2. 2 entre 2 es 1 y solo me va a quedar lo siguiente. Bueno, tengo que BC por AB entre EF por DE. Hago lo siguiente. Como si observan es una fracción, puedo separar eso con multiplicación de fracciones. ¿Sí? Y pues hago esto, miren. BC entre EF por... Ajá. No, ya no es necesario. Ajá. Ahora por AB entre DE. Ajá. Y observemos que cada uno, por ejemplo, BC entre EF, aquí tengo a BC entre EF, es igual a 1/3. Entonces coloco, en lugar de BC entre EF, coloco 1/3. Y AB, vean que tengo AB entre DE es igual a 1/3 también. AB entre DE es igual a 1/3. Entonces, también se multiplica por 1/3. ¿Sí? Pero ¿esto qué es igual? Esto es igual a 1/3 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero 1/3 al cuadrado ¿a qué es igual? ¿Cómo se multiplican las fracciones? 1 por 1, 1. 3 por 3, 9. Entonces me queda que es igual a 1/9. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre sus áreas va a ser el cuadrado de la razón de semejanza. Si ustedes observan, ¿cuál era la razón de semejanza? Era 1/3. Y al hacer la razón entre las áreas me dio 1/3 al cuadrado. Entonces, si a mí me dan, ¿verdad? Dos triángulos que sean semejantes y me dan razón de semejanza y me piden encontrar la semejanza entre las áreas, la razón de semejanza entre las áreas, pues solo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la conclusión, ¿verdad? ¿Sí? Es, exacto, es lo que pasó acá. ¿Cuál era la razón de semejanza entre estos dos triángulos? Era 1/3, es decir, 1/3, que acá lo tenemos, que acá lo tenemos. Entonces la razón de semejanza de las áreas de los triángulos es la razón de semejanza de los triángulos, pero elevada al cuadrado. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Bueno, entonces veamos qué pasa con el primer ejercicio. ¿Qué nos pide el primer ejercicio del lapicito? La razón entre dos triángulos la razón entre dos triángulos semejantes es 2/3. ¿Cuál es la razón de semejanza entre sus áreas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo? Oiga,
la razón entre dos triángulos semejantes, es decir, la razón de semejanza es 2 a 3, es decir, 2 tercios. ¿Cuál es la razón de semejanza entre sus áreas? Lo único que lo único que tenemos que hacer es que sabemos que la razón de semejanza va a ser 2 tercios. Solo le elevamos al cuadrado y obtenemos el resultado y ya. Solo debemos de hacer eso. Sí, sí, eso es lo que hemos concluido. Así es. Ujú. Sí, sí, exacto. He multiplicado dos veces ese mismo número. Ujú. Y ya, sí, exacto. Ujú. Sí, y ahí resuelven los ejercicios del cuaderno de ejercicios. Sí, estaba fácil este contenido. ¿Ok? Ujú. Sí, vaya en el segundo que dice, que el triángulo grande, ¿verdad? Y la a veces. Ujú, ujú, ujú. ¿Cuál es la razón de semejanza? Ujú. Vaya, entonces dice, sí se puede. Ahora, ¿cuál es la razón? Sí. Ujú. Mm, interesante. Pero es que no necesitas hacer eso. Eso era para poder deducir cómo, escúchame, los procedimientos que acabamos de hacer ya no necesitas hacerlo, porque ahora sabes que si dos triángulos son semejantes y te dan la razón de semejanza, lo único que tienes que hacer es elevar al cuadrado la razón de semejanza. ¿Ya? Entonces, en estos triángulos, observa, dice que D, E y F son puntos medios de esos segmentos, sobre los segmentos que están. Entonces, y te pide lo siguiente, ¿cuál es la razón entre las áreas del triángulo grande? ¿Sí? En razón del triángulo pequeño. Recordad que si son los puntos medios, entonces la razón de semejanza entre el triángulo grande y el triángulo pequeño es 2, por ser los puntos E, F y D, puntos medios. La razón es 2. ¿Por qué? Porque se cumple el teorema de la base media, que EF o FE va a ser la mitad de AB. Ya. Ujú. Y FD es la mitad de CB. Y DE es la mitad de AC. Entonces, al hacer la razón de semejanza entre el triángulo ABC y el DEF va a ser 2. Entonces, ya sabes que la razón de semejanza es 2. ¿Cuál va a ser la razón de semejanza cuál va a ser la razón entre las áreas? No, la razón entre las áreas. ¿Cuál va a ser la razón entre las áreas? ¿Qué hemos estudiado? ¿Cuál es la conclusión cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Lee la conclusión. Entonces, ah, sí, la razón de semejanza se eleva al cuadrado. ¿Pero por qué se eleva al cuadrado? Porque hemos concluido que si dos triángulos son semejantes, la razón entre las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza de los triángulos. Eso es lo que tienes que tener presente. Y lo hemos demostrado, lo hemos deducido. Ujú, pero tenés que explicar por qué la razón de semejanza es 2, ¿verdad? Así como yo te lo acabo de decir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Va. Excelente. Bueno, entonces, esto es todo por este día.